Ok, ahora sí vamos al mensaje. Estamos todos preparados, estamos listos. Hoy sí, 13 de abril, ¿verdad? Del año 2025. Hoy, la mañana, creo que Dios habló a nuestro corazón, tuvimos un mensaje edificante y no creo que la noche no sea la excepción, ¿no? Creo más bien que la noche también Dios hablará a nuestras vidas. Y bueno, lo que creo que el Señor ha colocado en mi corazón para poder comunicar. El título del mensaje ¿Es bueno Dios, aunque la vida no lo sea? Y es algo que creo que todos los que estamos en este lugar hemos sido confrontados de una u otra manera. De una u otra manera hemos sido guiados a hacernos esta pregunta: ¿acaso es bueno Dios, aunque la vida no lo sea? Y a veces tratamos de descifrar algunos acontecimientos que dependiendo de esos acontecimientos es que arrojamos luz o tenemos una definición de que si Dios es bueno o no es bueno, o llega la duda o no llega la duda en nuestro corazón. Y quiero comenzar con una experiencia personal, algo que me pasó en la casa, me pasó en la familia, me pasó con la niña. Y es que hace un par de años aproximadamente, recuerdo que Angélica, la niña, como todo niño, ¿no? Ella tenía que como 2 añitos y algo, no lo sé, pero sí estaba, por supuesto, más pequeña que yo. Y ella se metió un botón en la boca, como un botoncito más o menos grandecito. Le llamo botón porque en realidad era como una grapa de plástico que utilizan las chancletas, las que llaman las cross. Se metió una tapita de esa que agarra la aletica y esa se la metió a la boca, era grandecita más o menos. Y yo veía que ella estaba un poquito atorada, no, yo veía, y cuando la vi y abrí la boca, le vi el botón negro al final. Y por supuesto que yo me alarmé, yo me asusté, yo me desesperé. Y mi esposa ahora me decía, no, pues, ahí ese cuento le faltó porque es que tú te hubieras visto. Pero es que no puedo decir cómo me vi, sino cómo me sentí, ¿no? Porque yo no me vi. Lo cierto es que en esa oportunidad, yo para intentar de sacarle no sabía cómo, a lo mejor usted me va a regañar, pero yo traté de meter el dedito se lo metí para tratar de hacer, pero no le hice así, sino que le hice así. Y el botoncito se fue más hacia adentro, imagínense mi susto. Y yo veía que la niña me miraba así, y ella así, y yo decía, Dios mío. Y empecé yo a correr por esa casa. Y yo decía, Dios, ¿qué hago? Después me fui a la cocina. Yo dije, bueno, ya como que a lo mejor no puede salir, le voy a dar a beber agua para que se le vaya hasta el estómago. Y agarré un botellón con agua y se lo vacié así sobre la cara, no sobre la boca, sobre la cara. Y estaba como medio ahogado por el agua, por el botón, por todo. Y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Y yo agarraba a la niña. Después se me ocurrió una idea, no puedo decir que fue una revelación del cielo, de agarrar el dedo, el dedito, y empujarle el botón hasta que llegara al estómago. Yo dije, no, yo le voy a empujar ese botón y si es posible le meto la mano hasta llegar al estómago. Y así hice, agarré y de verdad, hermano, nunca se me va a olvidar que sentí el esófago que tiene como aros, lo sentí en mi dedo. Lo toqué, en esa oportunidad toqué el botón bien adentro y seguí empujándolo. Entonces me dice, una locura, claro que fue una locura, yo loco. Entonces empecé a empujarlo y cuando vi que la niña seguía haciendo, yo dije, no, la voy a llevar para el sector. No teníamos carro en ese entonces y cuando vi, estaba el vecino, tenía una buceta, yo dije, voy a salir corriendo para que él me ayude. Pero en medio cuando estaba en ese plan, Gisela estaba detrás de mí, corría para aquí, corría para allá, corría atrás mío. Y yo agarré a la niña y yo recuerdo que antes de salir yo solamente hice una oración. Con toda mi alma, con todo mi corazón. Y yo le dije, Padre, en el nombre de Jesús, haz que mi hija vomite. Inmediatamente, yo aún no había terminado de hacer la oración cuando ella hizo ¡ah! Y botó el botón. Y yo ¡ah! Ahí fue cuando la solté, Gisela la agarró, yo me quedé sentado en el mueble traumatizado, pasando el susto. Y a partir de allí pasaron muchas cosas en mí, muchas emociones en mí, porque empecé a imaginarme cosas. ¿Y si hubiera pasado tal cosa? ¿Y si hubiera la culpa que iba a tener? No, mano,
comencé a pensar muchas cosas y después yo la vi que todo volvió a la normalidad, la vi tranquila en los días posteriores a eso y la veía y yo decía, no paraba de pensar. Y yo la veía jugando todo normal. Y a medida que iba pasando el asunto o que pasó todo, siempre nace una acción de gratitud. Dije, bueno, Dios, gracias. Gracias, aunque todavía estamos asustados, gracias. Se podrá imaginar la gratitud, se podrá imaginar la acción de gracias. Yo digo, Diosito, no sé cómo agradecer. Porque de verdad hice esa oración y le dije, Dios, permite que mi hija vomite. Y de verdad, hermano, inmediatamente, se fue el mundo. Y comencé a pensar muchas cosas, pero entre el pensamiento siempre estaba el agradecimiento. Siempre estaba el decir, gracias, Señor. Gracias porque nos libraste de un trago amargo. Y siempre cuando suceden cosas así y Dios responde a nuestro favor, ¿cuál es la frase que normalmente decimos? Decimos, Dios es bueno. Decimos, Dios, tú has sido bueno. Qué bueno has sido, Señor. De verdad que fueron momentos duros porque semanas después eso era una psicosis. Cuidado con la niña que tienes en la boca, que te voy a dar, que te voy a ir. Un día que le di y bueno, ya de verdad que como que se curó la bebé y no sé qué pasó después, pero bueno, lo cierto es que agradecemos. Cuando pasan estas cosas, agradecemos. Cuando Dios nos libra de una enfermedad, agradecemos. Cuando Dios nos libra de lo peor, agradecemos. Y siempre decimos, Dios, tú eres bueno. Cuando hay provisión, decimos, Dios, tú eres bueno. Cuando la escasez pasa de abundancia, decimos, qué bueno es el Señor. Y normalmente nuestras expresiones de bondad, de agradecimiento, surgen cuando suceden estas cosas. Pero mi pregunta es, si hubiera ocurrido lo impensable, si hubiera ocurrido una tragedia, la pregunta sería, ¿Dios seguiría siendo bueno? ¿O acaso Dios es bueno cuando las cosas van bien? ¿O acaso Dios es bueno cuando el resultado es bueno? ¿Acaso decimos, Dios, eres bueno cuando hay comida, cuando hay provisión, hay recreación, cuando hay transporte, cuando hay dinero en el banco, cuando las relaciones están bien, decimos, Dios, eres bueno? ¿O acaso Dios es bueno solamente allí? Dios, eres bueno cuando hay una recuperación del cáncer. Dios, eres bueno cuando las cosas van bien. Dios, eres bueno cuando no hay niños muriendo de hambre. Qué bueno es el Señor. Pero si no es así, la pregunta es, ¿Dios sigue siendo bueno? Diríamos lo mismo si las circunstancias fueran adversas. Diríamos lo mismo si todo lo que estuviera a nuestro alrededor se estuviera derrumbando. De verdad pudiéramos decir lo mismo. Pudiéramos decir, Dios, eres bueno. Yo creo que todos hemos pasado por esto, hermanos. Todos hemos pasado por esto. Y esta mañana utilicé una analogía, algo muy íntimo, ¿no? Que es la relación de matrimonio. Normalmente se nos olvida fácilmente cuando vamos al registro civil, porque hay algunos que ni siquiera se casan por iglesia, por el registro civil es suficiente, y hacen promesas delante de la autoridad. Y una de esas promesas que hacemos es ¿cuál? ¿En dónde? En la abundancia y en la escasez. En la riqueza, en la pobreza, en la salud y enfermedad. Y a lo mejor con la emoción estamos emocionados y decimos, sí, yo acepto. Pero ¿qué sucede cuando de verdad viene la pobreza? Esa resolución continúa. Cuando vemos que viene el viejito gordito, peloncito, hermoso, bello, precioso, con el bolsillo full, ¡ay, qué hermoso mi esposo!, dicen las esposas.
y viene con regalos y que quieres y va. Pero cuando las cosas no marchan bien, seguirá siendo hermoso, tan tierno. Ok, ¿qué pasa con las esposas? Siguen siendo hermosas, preciosas, hermosas, cuando sacan sus dotes femeninos y ay, mira qué lindo, pero ¿qué tal cuando empiezan a arrugar la carita, empiezan a, ay, seguirán siendo lo mismo? Quiero contar una historia. Esta historia es una historia real. La tengo por aquí anotada. El nombre de ella es Brian, es el esposo, y ella se llama Christine Taylor. Y quiero leer lo que en una ocasión que ella estaba pasando, de verdad, por algo bastante complicado. Mire por lo que ella estaba pasando. Ella tenía una niña de 7 años, estaba hospitalizada. Y el último año de la vida de la niña estaba, duró 6 meses, aproximadamente 6 meses en el hospital, hospitalizada. Y en esos 6 meses le hicieron 7 operaciones de páncreas. Estaba muy delicada. Tenía una operación prácticamente antes del mes. Y tenían que abrirla porque estaba muy afectada del páncreas. Era algo terrible. Y ella tuvo que pasar ese tiempo de agonía con su hija, creo que Rebeca es el nombre. Y bueno, Rebeca fue sometida a varias operaciones del páncreas. Y ella tuvo que estar allí en el hospital. Pero resulta que en ese lapso de tiempo, algunos familiares de Brian, de su esposo, murieron. Murieron 3, 4 familiares de Brian en ese periodo de tiempo. Estaban lidiando con la enfermedad de Rebeca, de la niña de 7 años. Aparte de eso, tenían 2 hijos más que habían dejado en casa. Y no solamente eso, sino que Brian se quedó sin familiares y el único que le quedaba en última instancia, le diagnosticaron cáncer cerebral, ya tipo 4, muy avanzado, un cáncer prácticamente fulminante. Y todo se comenzó a juntar. Una cosa llevó tras otra. Y no solamente eso, sino que aún lidiando con la enfermedad de la niña de 7 años en el hospital, lidiando aún con la pérdida del luto de la familia de Brian, resulta que Christine Taylor quedó embarazada. Quedó embarazada y Brian quedó desempleado. Y fue un momento difícil para la familia. Fue un momento de verdad difícil para la familia, tanto así que Christine escribió un blog personal, un blog de notas, comenzó a escribir, que tenemos por lo menos acceso a eso, y quiero leer lo que ella escribió. Mire la experiencia de Christine Taylor. Ella le escribió lo siguiente: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero mi fe no flaqueó. La pérdida de los familiares de Brian, uno tras otro, hasta que quedó solo uno, a quien le diagnosticaron cáncer cerebral grado 4. Esto fue incomprensible, dice ella. No pudimos entenderlo. Pero a pesar de eso, mantuve mi fe. Y ella sigue escribiendo: permanecer hospitalizada durante 7 semanas y media por desprendimiento de placenta fue terrible, dice ella. Recuerda que había quedado en estado. Pero mi fe, dice Christine, no fue afectada. Ella sigue escribiendo: seguí confiando que Dios obra a favor mío. Ella estaba convencida de que ese Dios maravilloso, ese Dios bueno, iba a obrar a favor de ella. Y que aunque no entendía, porque no lo entendía necesariamente las pruebas, confié en el mejor, aunque no visible, plan de Dios. Ella decía: Dios tiene un plan. Detrás de todo esto, Dios tiene un plan, una fe inquebrantable. Ella estaba convencida de eso. Ella dice: Dios y yo hicimos un acuerdo. Ella dice: Dios y yo hicimos un acuerdo. Bueno, cree ella que Dios lo hizo, pero ella llegó a un acuerdo con Dios
y le dijo que yo soportaría las pruebas. Yo voy a soportar todo lo que me viniera siempre y cuando él reconociera mi punto de saturación. Yo voy a soportarlo todo, decía ella. Le digo, Dios, yo voy a soportar todo, de verdad, lo voy a soportar. Pero te pido que no coloques, porque las escrituras dicen que Él no nos da carga que no podamos sobrellevar. Y ella apeló a ese texto bíblico. Ella dijo, bueno, si tú me vas a dar algo que yo no vaya a soportar, no me lo des. Pero mientras yo pueda aguantar, yo aguanto. Yo aguanto. Y voy a seguir creyendo en ti. Y ella escribe, Él sabía dónde estaba ese límite. Y yo sabía en mi corazón que Él nunca iba a cruzar ese límite. Yo lo sabía. Pero ella dice, lo hizo. Dios cruzó el límite. Porque di a luz una niña muerta. Con mi hija Rebeca aún en casa, alimentada a través de un tubo, y su estado de salud futuro completamente desconocido, llegamos a la conclusión inevitable de que esa bebita, Rebeca, de 7 años, que tanto queríamos y amábamos, ella se salvaría. Ella se salvaría. Pero no se salvó. Rebeca también murió. Y ella es cuando dice, mi límite fue traspasado. Y mi trato unilateral con Dios había sido quebrantado. Ya era algo que no podía soportar. Y ella sigue escribiendo. En ese momento todo cambió. El miedo hizo presa de mí y mi fe empezó a derrumbarse. Ya no había una fe inquebrantable. Ya su fe comenzó a derrumbarse. Mi bienestar con Dios ya no era seguro. Ella decía, ya estar en Dios como que no es tan seguro. Si eso pudo ocurrir en medio de nuestras grandes angustias, nada era un juego limpio. Esto no es jugar limpio. Y ella decía, Dios como que está jugando sucio. Por primera vez en mi vida, la ansiedad hizo presa de mí. La ansiedad se apoderó de Christine Taylor. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esta misma situación, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos podemos colocar no solamente en los zapatos de Christine Taylor, sino que también hemos vivido estas situaciones en la vida? ¿Cuántas resoluciones no hemos hecho con Dios? ¿Cuántas cosas o cuántos acuerdos no llegamos con Dios? ¿Cuántas veces no le decimos a Dios? La mayoría de nosotros a lo mejor en algún punto de nuestra vida hemos hecho esto. Hemos hecho un acuerdo y le decimos, bueno Dios, te prometo que voy a ser una buena persona si tú haces esta cosa. Wow. Señor, estoy pasando esto y te prometo que voy a hacer esto, pero Señor, sana a mi hijo, sana a mi hija, obra salud y sanidad en tal persona, en X o Y. Y yo prometo hacer esto. Señor, provéeme un trabajo, yo prometo ayudar, yo prometo con lo que me paguen puedo resolver. Pues, ¿cuántas resoluciones no hacemos y pensamos que estamos colocándonos de acuerdo con Dios para que Dios pueda hacer algo? Es como un toma y dame. ¿Cuántas veces nosotros, aunque pasemos por dificultades, mantenemos nuestra fe siempre convencida y siempre estamos convencidos de que Dios está con nosotros? Pero llega el momento que Dios quiebra ese límite y nos derrumbamos. Y pensamos, Dios como que se ha olvidado de mí. Porque Dios, cuando no satisface nuestras expectativas, ¿qué sucede con nosotros? Ya ella al final, yo sé que no es cualquier cosa, pero ya ella al final estaba culpando a Dios y decía, no, eso de que hay seguridad en Dios, no lo creo. No lo creo, porque si había alguien que tenía fe era Christine Taylor. Dio a luz una hija muerta. Y la hija de 7 años que tenía también murió. Y dijo, Dios, ya pasaste la raya, ya de ahí no puedo. No puedo mantener mi fe. Dice que la ansiedad hizo presa de ella. Y en esos momentos ahí, cuando ya Dios traspasa nuestro límite, nuestro punto de saturación, comenzamos a hacer algunas preguntas. Como por ejemplo, Dios, ¿acaso estás enojado conmigo?
Hasta llegamos a cuestionar si de verdad un creador que dice ser tan bueno exista. Decimos un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve. ¿Por qué está permitiendo eso? Es posible que veamos las noticias y digamos, oh, ¿por qué Dios permite tal cosa? Pero cuando nos toca a nosotros, ahí es cuando somos muy vulnerables. Ahí es cuando nos comenzamos a tambalear un poco. ¿Y qué tal de nuestra fe? Yo recuerdo que en un punto de mi vida yo me hice esta pregunta. Te confieso que yo perdí todo hasta la fe. Yo recuerdo cuando tenía el negocio, que lo tenía, ¿no? Y bueno, comenzó el debacle en el negocio. De verdad que eso se vino como que, Dios mío, como las Torres Gemelas. Y yo recuerdo que una noche, en medio de la ansiedad, en medio de, sí, la angustia, en medio de hasta una depresión, yo creo que caí en depresión. Había madrugadas que no podía dormir. Me levantaba de la cama y siempre me iba al mueble. No encontraba comodidad en ningún lado. Y yo recuerdo esa oración de esa noche. Yo sé que Dios, la recuerdo y de verdad viene a mi mente, a mi corazón, que Dios estaba ahí. Pero yo me acosté en esa oportunidad en el sofá, o eso no es bonito, ¿no? Bueno, en el mueble de la casa. Y yo le dije al Señor, Señor, y siempre le decía, lo perdí todo, Señor, perdí los carros, perdí las casas, perdí todo. Y yo hasta sentía que esa oración no era escuchada. Y hasta le dije a Dios, me puse así de acostado. Yo me daba hasta lástima. Y yo le dije, Señor, usted como que me abandonó. Cuando yo dije eso, yo sentí que ya estaba exhausto. No había ni una gota de fe. No, que la fe del granito, no, eso no existía en mí. Y yo era alguien que quería creer, pero no podía. Quería creer, pero no podía. Y yo le dije a Dios, usted como que me abandonó. Y me sentaba. Y yo decía, sí, Dios me abandonó. Dios me abandonó. Esa era mi oración. Dios me abandonó. Porque cuando perdemos todo, cuando Dios supera, que lo va a hacer, hermanos, cuando Dios supera el límite de nuestra saturación, comenzamos en esta situación. Y comenzamos aún a hablar y a enojarnos muchas veces, a preguntarnos si Dios está o no está. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Porque si Él de verdad me ama, ¿por qué está permitiendo todo esto a mi alrededor? ¿Él acaso no es bueno? A veces pensamos que Dios es bueno porque hay cosas buenas con nosotros. Cuando tenemos comida, cuando hay abundancia, decimos, qué bueno es el Señor. Cuando hay salud, gozamos de buena salud, qué bueno es Dios. Cuando todo está bien en casa, nuestras relaciones están bien, agradecemos y damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Cuando hay trabajo, cuando vamos sin escatimar al mercado y decimos, vamos a meter lo que vamos a meter. ¡Qué bueno es Dios! Cuando tenemos un techo seguro, ¡qué bueno es el Señor! Y nos ha provisto vehículos y para transportarnos, tenemos transporte. ¡Qué bueno es el Señor! Pero la pregunta, y aquí es donde está el punto del mensaje, porque esto no se trata si Dios es bueno o no. Se trata de qué hay en nuestro corazón. Cómo vemos las adversidades de nuestra vida y cuando no hay nada conforme a nuestras expectativas, ¿cómo miramos a Dios? ¿O acaso Dios es conforme nos vaya a nosotros? Definimos a Dios, tenemos un concepto de Dios dependiendo de cómo te vaya. Si te va bien en la vida, tú dices, Dios es bueno. Pero ¿qué hay cuando te vaya mal? Dios como que no me ama. Y es lo que pensaba Christine Taylor. Él decía, listo, aquí se acabó todo. ¿Dónde ahí está la seguridad? ¿Dónde está? Somos siervos, Él nos iba a proteger. ¿Y a dónde está? Perdí 2 hijos en un año.
Y ahí conocemos más o menos lo que acabé de leer. Pero si hay algo que me impresiona, amados, es las palabras de José a Faraón. Y yo creo que esto en algo nos pueden ayudar. Lo que habla Génesis capítulo 41, versículo 30 al 32. Yo creo que esto nos puede ayudar. Y quiero leer Génesis 41. Quiero leer estos textos bíblicos. Quiero leer desde el versículo 30 hasta el 32. Porque yo creo que esto puede darnos, podemos alcanzar cierta madurez y puede darnos un plus para poder poner los pies un poco sobre la tierra. Y por supuesto, la mente en el cielo. Miren lo que le dijo José a Faraón. Ya todos más o menos conocemos la historia, pero en esta oportunidad del versículo 29, quiero leer el versículo 29, cuando José le interpreta el sueño a Faraón y le dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Le dijo: hey Faraón, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. ¿Quién la iba a hacer? Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? 7 años de abundancia, ¿ah? ¿Y qué más? 7 años de escasez. ¿Será posible? Esto nos puede ayudar a explicar los momentos difíciles que pasamos. Eran 7 años, recordemos el sueño, 7 vacas gordas, después salieron 7 vacas flacas y se comieron las vacas gordas. Y durante esos 7 años hubo gran abundancia como nunca antes había visto en Egipto. Y Faraón dijo: voy a colocar a José, y no hay nadie como José. Si José logró interpretar el sueño, yo creo que José va a administrar correctamente. Va a administrar correctamente la nación. Y Faraón dijo: va a ser José. Y José administró correctamente. En los años de abundancia no hubo derroche. En los años de abundancia no hubieron amiguismos que se pegaran como sanguijuelas. En esos años de abundancia José administró con mano firme, porque José sabía lo que esperaba. José sabía que también iba a venir un momento de escasez, de hambruna. Y si no había una buena administración, si no había un buen manejo de los recursos durante esos 7 años de abundancia, esos 7 años de escasez iban a desaparecer por el hambre. Hambre que hubo un plan divino. Hambre que Dios mostró a Faraón y le dio la interpretación a José. Hambre, abundancia y escasez que salieron de un decreto divino. No fue un decreto terrenal. Ambas cosas nacieron en el cielo. Y Dios le dijo a Faraón: ahí está el sueño, prepárense. ¿Por qué? Porque va a ser tanta el hambre en el mundo, va a ser tanta la escasez, porque lo acabamos de leer, que se van a olvidar de los años de abundancia. No nos pasa así. No nos pasa que cuando vivimos buenos momentos, sí, hay personas que hasta de Dios se olvidan porque se creen semidioses, por tener el bolsillo full de dinero. Se creen tan indispensables que no necesitan a Dios, no necesitan a la iglesia, y aún dicen: Dios, qué bueno eres. Pero ¿qué hay cuando vienen los tiempos de escasez? Empezamos a renegar de Dios. Otros a lo mejor se buscan a Dios para realizarle esta gran cantidad de preguntas. Buscamos a Dios porque andamos buscando respuestas a algunas preguntas que no podemos responder, del por qué están sucediendo las cosas alrededor. Las intenciones no lo sabemos, pero normalmente en la abundancia, en la hecatombe, en la hecatombe, en la escasez, ¿qué pasa en la escasez? Pasa eso. Nos olvidamos de los años de abundancia. Nos olvidamos cuando logramos comprar, cuando logramos disfrutar. Y ambas cosas, hermanos, nacieron de un decreto divino. Ambas habían sido gestadas en el cielo. Ahora, la pregunta es la siguiente, hermano. ¿Entonces la calamidad es idea de Dios?
La pregunta es esta. Entonces usted dice que todo lo malo que pasa en el mundo, ¿acaso es idea de Dios? Entonces, ¿a quién servimos? ¿Un Dios bueno o un Dios que no es tan bueno? Permítame responderle algo, hermanos. Dios, en su soberanía, porque el soberano es Dios, Él lo permite. Él lo permite. Y cualquier caos que pueda gestar y pueda levantar Satanás, Él lo permite, pero lo que no va a permitir el Señor es que el caos triunfe. ¿Cuánta maldad vemos hoy en el mundo? Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Nosotros a veces nos olvidamos que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está inclinado siempre a hacer lo malo, en un mundo que dice a lo mejor lo que dice la Biblia, no, bueno, hay cosas que son bien, otras no son tan bien. ¿Por qué? Porque no queremos que sean tan bien. Porque nos confronta y a veces nos hace sentir incómodo, la verdad. Pero si hay algo que estoy seguro, estoy totalmente convencido, es que la maldad en el mundo es por causa de nuestra desobediencia. Es porque somos tan desobedientes y tan tercos y andamos enemistados unos con otros que no pensamos en Dios en nada, por ningún lado. Y a veces nos olvidamos, como creyentes, en medio de la calamidad y de la hecatombe, nos olvidamos de lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice Pablo a los romanos? Él dice todas las cosas, no dice por ningún lado algunas cosas. No, Pablo dice todas las cosas. ¿Qué pasa si Christine Taylor lee este texto bíblico? Le dice, Christine Taylor, todas las cosas te ayudan a bien. La muerte de los familiares de Brian te van a ayudar a bien. ¿En serio? El tumor cerebral a un familiar de Brian también te va a ayudar a bien. Bueno, sí puedo ver algo bien ahí en eso. Pero explícame la muerte de un niño que se supone que los padres sean que mueran primero. Explícame la muerte de un hijo. Explícame dar a luz un hijo muerto. Explícame eso, un momentico. Esto no lo entiendo. Podemos lidiar con algunas cosas, pero tenemos la capacidad de lidiar con todo. Podemos lidiar y podemos manejar algunas cosas. Pero a lo mejor Christine Taylor dijo, no, de verdad no entiendo para qué esto me va a ayudar a bien. ¿Se recuerda la historia de Job? Yo tengo un tío que él es creyente y él me dice, hijo, mire, cuando yo leí el libro de Job, lo leí, lo terminé de leer completico, él dice que él cerró su Biblia así, y se quedó un rato mirando lejos y dijo, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Y él decía, yo sé que es verdad, pero esto no lo soporta cualquiera. Usted sabe que lo que es un día perder a los hijos, que estaban en una reunión, en una fiesta en casa y en jet set y el techo se les vino encima, la casa se les vino encima. Y se perdieron a todos los hijos. Job perdió a todos los hijos. No solamente eso, después saliendo uno, llegó otro con la noticia que las tierras, que no, que eso se incendió, que ya no hay, perdió el trabajo, perdió todo. Job perdió en un solo día, lo perdió todo. Christine Taylor lo perdió en un año, no, Job lo perdió todo en un día. Y era tanta la angustia que sintió Job, que comenzó una conversación con sus amigos, argumentar, todo el libro de Job. Y Dios no habla con Job sino hasta el capítulo 38. Si usted se pone a ver, Dios guarda silencio por 38 capítulos. El libro de Job, Dios comienza en acción, es a partir del capítulo 38. Lo vemos en el capítulo 1, cuando vemos la maquinación de Satanás y todo lo demás. Y Dios permite algunas cosas. Pero a partir del capítulo 38 es Dios quien comienza a hablar. Tanto así que a lo mejor diría, bueno, perdí negocio, perdí todo, perdí las herramientas de trabajo, perdí casa, perdí los bienes, perdí todo. Pero tengo salud. Y con salud puedo conquistar, puedo seguir esforzándome. No, hermanos, Job le dio escabiosas. A Job le dio sarna. Y era tanta la sarna que tenía Job encima que agarraba las peñas, dice la Biblia, y se rascaba y se sacaba los tajos de carne porque no soportaba.
Era tanto el sufrimiento de Job. Y podemos decir, ¿acaso Dios dejó de ser bueno? Oh. Y en el capítulo 38 de verdad me sorprende la respuesta de Job. Job no dijo, ay bebé, te descuidecito, bebé. No, Job, Dios no le llega de esa manera a Job. En medio del sufrimiento, Dios se le acerca a Job y le dice, ciñe tus lomos. Hay algunas traducciones que copian es, hey, apriétate los pantalones que te voy a hablar como un hombre. Ponte serio. Y te dicen, no, eso no aparece. Lea el capítulo 38. Ahí está. Ciñe tus lomos y te voy a hablar como varón, como un hombre. O sea, apriétate los pantalones, que ahora te voy a hablar como un hombre. Déjala el lloro. Bueno, perdió los hijos. ¿Quién no va a llorar? Perdió el trabajo, perdió salud. ¿Y qué hizo Job? Porque Dios no se deja llevar, no se deja guiar por lástima. A Dios lo guían, son sus planes, son sus propósitos. Y le digo algo, el Dios de la escasez es también el Dios de la abundancia. El Dios de la escasez es también el Dios de la abundancia. Y le digo algo también, hermanos, miren. Aquí lo que importa es que podamos tener una perspectiva clara y saber qué vamos a hacer en estos momentos difíciles. Y usted dirá, no, hermano pastor, es que es muy complicado. Yo sé que es complicado porque no es tan fácil como decirlo. No es tan fácil como decirlo. Porque es como, por ejemplo, cuando estábamos con los salones, de verdad que esto se me quedó grabado en mi mente y esta mañana no dije, lo voy a decir. Estábamos con los salones y yo creo que uno de los trabajos más difíciles en cuanto a la construcción es batipega. Agarre ahí unas carretillas y agarre los sacos de cemento y usted empieza batipega. Y me tocó batipega porque estaba el hermanito que nos iba a ayudar a pegar bloque. Y yo dije, bueno, no puedo dejar que el bata pega, pegue bloque, bata pega. Yo dije, no, tranquilo, varón, yo mismo soy. Y yo dije, uno siempre le ve el lado bueno a la cosa. Yo dije, me sirve de ejercicio también, subo un poquito, subo los triglicéridos, subo el colesterol, la pixita por allá, la coca, se la subo. Y empecé yo decía, ay Dios. Y él me decía, dale, hermano, dale, que le falta un poquito más. No, tenés que hacer la montañita. Y yo, ay. Y yo creo que Dios le habló, tuvo una revelación del Espíritu Santo y me dijo, pastor, ya. Yo sé que una cosa es el que le dice, dale, pastor. Y otra cosa es el que le está dando. Y a veces nos pasa, ¿no? Porque ya yo tengo que no aguantaba, ¿no? Ay, que este bloque lo pegué a otro, porque aquí no. Es complicado. Y así sucede con nosotros. Que a lo mejor el que está pasando el sufrimiento y la calamidad, es fácil decirle, pero no está mal, pero no podemos hacer más. Decirle tranquilo que todo va a estar bien. ¿En serio? He perdido cosas, he perdido familiares. Estoy pasando necesidades en casa, no tengo la provisión, tengo problemas. Porque una cosa es el que dice tranquilo y otra cosa es el que está viviendo el momento. Una cosa es el que te llega al lado y está bien eso. Pero una cosa es el que te da la palmadita, que no está mal, hay que hacerlo. Pero otra cosa es el que está pasando el trago amargo. Otra cosa es el que está pasando la dificultad. Y por eso yo creo que Dios comienza a mezclar dolor y sufrimiento. Y comienza a mezclar todas estas cosas. ¿Para qué? Para sacar un buen plan y un buen propósito de eso. Porque no crea que las buenas cosas surgen porque todo es color de rosa. Y no es así, hermanos. No es así. Sabemos que el diablo busca la manera de sabotear, robar, hurtar, destruir. El Satanás vino a eso. Vino a matar, vino a hacer todo eso. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero no estamos exentos a los fracasos. No estamos exentos a los errores. No estamos exentos a no llorar, a privar muchas veces. A veces yo no sé qué la religión ha hecho con los seres humanos, pero a veces te tienes que privar aún de tus sentimientos, que Dios te creó con esos sentimientos, y decir, no, es que tú no puedes hacer porque no estás demostrando fe. He escuchado personas decir, mira cómo está fuerte, no llora la partida de su hijo. Eso sí es una mujer con fe. ¿En serio?
¿O es que acaso no llora para no ser juzgada? Basta ya de eso. Seamos seres humanos, seamos hombres y mujeres con los pies sobre la tierra, pero nuestra mente en Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús hasta lloró, y le han buscado una gran cantidad de explicaciones, pero Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro y se despertaron en él sentimientos y botó unas lágrimas. No sé si lloró, no creo, pero lloró. Por sus ojos salieron lágrimas, y estoy seguro que no fueron lágrimas de alegría, porque a veces nos reímos y lloramos cuando estamos riendo, pero en ese momento Jesús lloró, sus ojos botaron lágrimas por algo, porque había dolor en su alma. Y en algún punto de nuestra vida, cuando nos encontremos en esta intercesión, debemos de decidir, hermanos, ¿confiamos en Dios o nos alejamos de Él? A veces las circunstancias no van a cambiar, porque es como le dije, amados míos, yo no vengo aquí a mentirle, y me gustaría, de verdad, me gustaría decir, porque a lo mejor yo saque un amén y saque un gloria a Dios y saque emociones y despierte las emociones en usted, diciéndole: esta semana vendrá la provisión, esta semana vendrá la sanidad para el hijo que tienes enfermo, solamente cree y decláralo, cree y decláralo, cree y decláralo. Y si no sucede, falta de fe, y nos sentimos tan culpables como se sintió una persona. Por ejemplo, ayer estábamos en clase y una hermana decía, estábamos ahí en clase en la escuela bíblica, y ella decía: pastor, mire, a todos, no a mí, a todos, yo a veces pienso que no tengo fe. Y ella decía, la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza es muy mínima, puedes decir al monte: échate a la mar, y lo hará. Yo creo que no tengo fe. La razón era porque hubo un tiempo que ella estaba en el hospital. El hermano estaba hospitalizado, eso fue tiempo de un año después del COVID. Estaba en el hospital y ella decía: yo nunca antes había orado con todo mi ser, con vaciarme lo de adentro, todo lo que tengo. Y oré y me vacié, decía ella. Y yo creía que mi hermano iba a salir, pero un mes después mi hermano murió. Nos dieron la noticia que había muerto. Y yo dije: Señor, ¿no tengo fe acaso? Porque oré, hice una oración. Todos los días esa era mi oración única, y de lo más profundo de mi ser me vaciaba para que mi hermano viviera. Pero mi hermano murió. Y ella llegó a la conclusión de que Dios no obró, porque ella no tenía fe. ¿Cómo descontextualizamos las Escrituras? Y pensamos que Dios obra cuando hacemos una oración y decimos: oramos por sanidad. Hermanos, damos gracias a Dios cuando la gente se sana, porque Dios es sanador. Yo lo creo. Dios es proveedor. Yo lo creo. Yo creo que el Señor proveerá. Yo creo que el Señor sanará. A ver, pero la pregunta que quiero que entendamos es que si Dios no lo hace, ¿Él dejará de ser Dios acaso? Si Dios no sana a tu familiar, ¿dejará Dios de ser Dios? ¿Y dejarás tú de ser creyente? ¿O es que no eres un toñeco del cielo? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa que no leemos la Biblia y no conocemos a Dios? Ahí es donde me pregunto: Señor, ¿qué sucede con nosotros? Es muy fácil decir aquí en esta mañana: esta semana Dios te va a bendecir, y te vas a comprar un carro, todo el mundo alegre, y se van emocionados, pero tienen una semana difícil. ¿Por qué no nos apegamos y nos conectamos con la voluntad de Dios? Aprendamos a conocer a Dios. Es a Dios a quien tenemos que conocer. ¿Creemos que Él nos va a bendecir? Claro que sí. Como lo dijo David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad en la tierra de los vivientes. A ver, hermano, pero mientras llegue esa bondad, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasó con Christine Taylor?
¿Qué ha pasado con cada uno de nuestros fracasos y nuestros reveses en la vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nos llegamos en una intercesión. A ver, vamos a hacer memoria. Cuando sufrimos, cuando las circunstancias nos sacó del lugar, ¿cuál fue nuestra decisión? La decisión fue seguir a Dios, pase lo que pase, o nos alejamos de Él. ¿Cuántas personas por tribulaciones, angustias y pruebas dejaron de ir a la iglesia? Y dejaron de frecuentar en la familia de la fe. Y dejaron de confiar en los hermanos porque la estoy pasando muy mal, la estoy pasando muy mal. Dios, eso como que no es para mí. La fe como que no, Dios como que no me escucha. Dios como que no es bueno conmigo. ¿Por qué tenemos que definir a Dios conforme a lo que nos pasa? Si hay abundancia, Dios, ay, Dios me ama. Pero ¿qué hay si hay escasez? Dios como que está molesto conmigo. Esos momentos de dificultad nos ayudan a tomar una decisión. Nos ayudan a decir, Señor, te voy a servir, pase lo que pase, o me voy a alejar de ti. Como lo dijo Moisés, delante de ustedes pongo la vida y la muerte, escojan ustedes. Pero yo les recomiendo, dijo Moisés, también lo dijo Josué, escojan la vida y no escojan la muerte. Escojan el camino de rectitud. Como lo dijo David, es mejor estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Habrá momentos en nuestra vida que Dios va a cruzar la línea, hermano. Cuidado si ya no la cruzó. Habrá momentos en la vida que tú con gran expectativa, con gran fe, a lo mejor vas a invertir en algo, a lo mejor vas a creer y vas a volver a soñar por algo y no va a resultar. Rogamos a Dios que resulte. Pero si miramos un poco el pasado, ¿cuántas cosas no hemos dedicado toda nuestra fe y todo nuestro esfuerzo? Y usted dice, no resultó aquello, no resultó aquello. No. Y no estoy diciendo que renunciemos, no, porque tampoco el Hijo de Dios renuncia tan fácil. Seguimos creyéndole al Señor. Pero mi pregunta es esta, pase lo que pase, ¿nuestra decisión cuál es? No estoy hablando de nuestras expectativas y lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que sucede dentro de nosotros. Si Dios cruzó o cruza la línea, si Dios desbarata nuestras expectativas, ¿seguiremos? Christine Taylor tomó una decisión y ella siguió escribiendo en su blog ya varias semanas después que pasó la tragedia en su familia, en su casa, en su vida. Y ella escribió lo siguiente: he pasado semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que ocurrieran esas cosas en mi familia en este momento. La única conclusión a la que pude llegar fue que tengo que renunciar a mi límite, dice ella. Tengo que ofrecer mi vida entera, cada minuto de ella, al control de Dios sin pensar en los resultados. Pase lo que pase, sea lo que sea, con Dios es seguro. Con Dios es seguro. Y ella sigue escribiendo: mi familia está en las manos de Dios. Ya no tenemos a las 2 pequeñas, pero mi familia sigue estando en manos de Dios. No se han trazado líneas ni he hecho tratos. No he condicionado a Dios. No le he dicho, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer tal cosa. No, eso se lo voy a dejar a Él. He entregado nuestras vidas al Señor. Allí donde había pánico, dice ella, ahora hay paz y calma. Donde antes imperaba la ansiedad, hay paz y calma. Mire la gran diferencia, hermano, de estar en Dios y estar sin Dios. A veces pensamos que nuestra estabilidad emocional depende de lo que está a nuestro alrededor, y no es así. A veces pensamos que nuestro bienestar está por tener una buena casa. Está bien tener una buena casa, pero tienes que recordar que con una buena casa vendrán preocupaciones. Hay gente que dice quiero una casa bien grande y dice, ay Señor, ¿por qué no tengo para pintarla?
¿Cómo me gustaría un carro? Pídale a Dios un carro, claro que sí, pídale un medio de transporte al Señor, pero también pídale que le ayude a mantenerlo. Pero te quiero decir algo, lo que nos rodea no es lo que garantiza nuestra seguridad. Lo que garantiza nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra calma es estar anclado en Cristo Jesús. Es estar anclado en Él. Pues aplauda a Jesús. Y te digo algo, hermanos, hay un momento que nos vamos a encontrar en ese punto de intercesión. A veces pensamos que Dios nos tiene que dar alguna explicación. Y si de verdad tú crees que Dios te tiene que dar alguna explicación, yo creo que tienes que abrir las Escrituras y ver la vida de Jesús. Allí está la mayor explicación que podemos recibir en la vida de Jesús de Nazaret. Porque si no lo entendemos, el problema no está en Dios. Si no entendemos la adversidad, si no entendemos los reveses de la vida, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Si no lo entendemos, si no entendemos a Dios, no podemos culpar a Dios de algo que nosotros no entendemos. Porque hay plan y propósito detrás de todo eso. Existe un plan de Dios, un plan del cielo. El mismo apóstol Pablo en Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía esa seguridad y esa confianza. Pablo también dijo: el que comenzó la buena obra en nosotros también la va a perfeccionar. Yo sé que a lo mejor es difícil disfrutar, imposible disfrutar los tragos amargos, pero todo nos va a ayudar a bien. Dejemos que el compositor termine su sinfonía, dejemos que el artista termine su cuadro. La obra no está terminada, pero Dios está haciendo un trabajo en nosotros. A lo mejor hay insatisfacción en nuestra vida, pero Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Días buenos, días malos, pero Dios está en todos los días, ¿sabías? Dios no solamente está en los días de sol, Dios también está en los días de oscuridad. Y gracias a Dios por eso. Porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no estuviera en los momentos tan difíciles de nuestra vida? En los momentos de luto, en los momentos de lloro, en los momentos de caos económico. Si Dios no estuviera allí, ¿qué pasaría con nosotros? Yo creo que el Señor de la abundancia también es el Señor de la escasez. Y también estoy convencido que Dios utiliza ambas cosas para que se cumplan sus propósitos, porque son sus propósitos, no los nuestros. Y por eso debemos estar anclados a Dios, anclados a su palabra. Y yo le invito, amados, de verdad, le invito con todo el corazón, que pongamos esto en una perspectiva clara, porque no se trata si Dios es o no es bueno. Claro que Dios es bueno. Y porque algunas personas piensen que Él no es bueno, eso no quiere decir que no lo sea. Pero no podemos definir a Dios según nuestras expectativas y según nuestras circunstancias. Todo va bien, Dios es bueno. Todo va mal, Dios como que no está. Y nos pasa. Te digo esto no para que te sientas culpable, porque es parte de una naturaleza caída, sino que te digo esto es para que cobres ánimo y cobremos ánimo, que su mano no se ha cortado, que su mano siempre está extendida. El problema es nosotros, cuando nos encontramos en esta intercesión, escogemos alejarnos de Él y no escogemos acercarnos a Él. Hay personas que en los momentos oscuros, los días grises, las tormentas y las pruebas, permiten que acudir a Él. ¿Con qué intención? No lo sabemos. A lo mejor para hacer algún trato, o con una oportunidad me encontré a una hermana que su hijo había nacido con un problema en la vista. Le habían diagnosticado que su vista, un ojo, específicamente un ojo, iba a quedar blanco, o iba a perder la vista. Y ella le decía a una hermana: si Dios sana a mi hijo, yo voy a servir a Dios. En ese momento ella no era creyente. Y de eso tenemos mucho en nuestras iglesias. Condicionamos a Dios y decimos: Dios, si tú haces esto, yo prometo hacer esto bien. Dios, y si tú haces lo otro, ya, yo voy a hacer algo bien. ¿Cuántas personas no han venido acá a la iglesia y decir: pastor, mire, ay pastor, espere que me agarre un trabajito bueno para que usted vea cómo? Cuando no teníamos aire, una persona llegó y dijo: pastor, espere que agarro algo bueno. Estoy aquí en la iglesia, agarro algo bueno y usted va a ver cómo le vamos a meter aire a la iglesia. Le empezó a ir bien, ni $1 puso. Y hablo porque no está aquí.
y lo veo por ahí en un Toyota de esos de, ya no sé cómo es, pero no sé cómo, un Coroto de esos de los más nuevos, pues 2012, 2013, porque ahorita no hay carro, y si lo hay, bueno. Entonces yo digo, ¿por qué hacemos votos a la ligera? ¿Por qué cuando estamos en situaciones apremiantes queremos decirle, Señor, tú me bendices económicamente y yo voy a empezar? Pero cuando empieza la provisión, ¿qué sucede con nosotros? Dios no se deja llevar por eso, hermanos. A Dios no lo vamos a convencer. A Dios no le vamos a decir, mira, aquí hay tanto, y Dios, aquí hay tanto, y tú sabes cómo es todo. No, Dios no es así. Aprendamos a conocer al Dios de la Biblia. Dios se deja llevar y guiar por sus planes, por sus propósitos divinos. Y usted preguntará, ¿y qué pasó con la hermana con el hijo? Bueno, su hijo actualmente ya tiene el ojo blanco. Solamente ve por un ojo. Y le digo algo, hoy día no fue necesidad que Dios le sanara para que ella creyese. Hoy día ella es una creyente. Hoy día ella es una creyente. Ya con los motivos correctos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Días soleados o días oscuros, Dios sigue siendo Dios. Nuestra resolución es, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, pase lo que pase. Cuando me encuentre en esa intercesión, Dios seguirá siendo bueno. ¿Me alejo o me acerco? Así que la invitación en esta noche es, sea por lo que estés pasando, no te alejes del Señor. Por lo que estés pasando en tu vida, por cualquier encrucijada que tengas, cualquier avenida de intercesión en tu vida que tú digas, Dios, no sé qué decidir, porque cualquier decisión es una calamidad, una catástrofe para mi vida, para mi corazón, para mis sentimientos. Cualquiera que sea esa intercesión, nunca te alejes del Señor. Nunca lo hagas. Porque como lo dijo David, y Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Porque mientras estemos en Cristo Jesús, señores, hay esperanza. Y la Biblia promete, Dios promete que la esperanza en Cristo Jesús no nos será arrebatada, no seremos avergonzados. A ver, pregunto, ¿recuperé mi casa? No la recuperé, hermanos. Daniel no recuperó su casa. Recuperé los carros que tenía, no los recuperé, amado, no los he recuperado. Y no sé, Dios sabe si yo algún día vuelva a tener una casa, no lo sé. No sé si vuelva a tener los carros que alguna vez tuve, no lo sé. Pero ¿sabe qué tengo ahora que no tenía antes? La paz de Dios en mi corazón. Porque hubo una decisión y dije, Señor, no me voy a alejar de ti. Los días son malos, los días son oscuros, pero yo te voy a seguir sirviendo. Yo te voy a seguir ahí de cerquita, Señor, no me sueltes. No me sueltes. Es Dios, no nosotros. Es Dios en nuestras vidas, no nosotros, hermanos. Porque Dios seguirá siendo bueno, pase lo que pase. Dios seguirá siendo bueno, pase lo que pase. Dios es fiel, ¿sabían? Dios es Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de nuestras vidas, iglesia. Y vamos a decirle al Señor, Señor, te seguiré, Jesús. Te seguiré, Señor, te seguiré. No me sueltes, no nos sueltes. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, vamos a hacer una oración.